soy Paula Miquel para Fallas VLC y estamos con Julia Gómez Ballester, de la Falla Cuenca Tramoyeres, la Guardia Civil. y del sector. Pla del Rey Benimaclet. Bueno, Julia, ahora que estás más tranquila, cuéntanos, ¿qué tal te ha ido el cole? ¿Qué tal las notas? Muy bien, he sacado notables y sobresalientes y mis padres están muy contentos. Un montón. Y bueno, cuéntanos, ahora en verano, ¿qué vas a hacer? ¿Llevas a algún sitio de vacaciones? Me voy a ir a mi pueblo, a Segorbe, y también me voy de viaje a Galicia. Muy bien, pues a disfrutar. Sí. Bueno, hablemos del acto de la preselección. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció ese día? ¿Estabas muy nerviosa? No, estaba un poco nerviosa, pero también estaba muy contenta y alegre de haber llegado ese día. Aparte era el primer día que iba a la preselección, tipo, de toda mi vida. Y muy bien, a ver, sí. ¿Y qué sentiste cuando oíste tu nombre? ¿En quién pensaste? Pensé en mi madre porque a ella le hace mucha ilusión de que haya salido y estaba muy contenta y muy ilusionada de haber salido y muy emocionada, es que no me lo creía. ¿Y el jurado qué te pareció? ¿Te pareció que os hicieron preguntas durillas o fáciles? No, aparte todos eran muy majos, fáciles. ¿Sí? Sí. Y ahora cuéntanos, ¿cómo esperas vivir el acto del Roig Arena? Lo espero vivir con mucha emoción, mucha alegría y también, como es mi primera vez, en el acto, pues muy contenta y muy ilusionada, aparte de ver a toda mi falla apoyándome y animándome. ¿Y te ves con la posibilidad de que salgas elegida o lo ves algo más difícil? A ver, es muy difícil, pero nunca se pierde la esperanza. Ahora, Julia, imagínate que sales elegida. ¿Tú crees que vas a disfrutar ese año o cómo esperas vivirlo? Yo creo que sí que lo voy a pasar muy bien ese año. Espero vivirlo con mucha emoción y que todas mis compañeras estén muy orgullosas. Y quien salga Falla Mayor de Valencia, pues que no pasa nada las que habían salido de corte, porque es una experiencia que es inolvidable y Y en general de ser fallera, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta, a ver, me gusta mucho la indumentaria valenciana, pero me gusta mucho tirar petardos y jugar con mis amigos o bajar a la falla. ¿Y eso de los rodetes cómo lo llevas? A ver, es verdad que molestan un poco, pero al final yo ya me he acostumbrado. Entonces tú vas perfectamente. Sí. ¿No? Y ahora, en tu opinión, ¿cómo crees que debe ser la próxima fallera mayor infantil? A ver, yo creo que tiene que ser muy amable, tiene que ser muy simpática, tiene que ser muy sociable y no tiene que tener vergüenza de hablar en público. ¿Y tú te ves con esas cualidades? Yo creo que sí, no sé si todas, pero algunas sí. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta facililla. Dime 3 nombres de falleras mayores infantiles de Valencia. Lucía García, Marina García y Paula Nieto. Y de esas 3, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? Me ha gustado Marina García y también Nerea López. ¿Por qué? Nerea López porque era una chica muy sencilla, muy amable, simpática, socializaba mucho, y Marina también era muy simpática, también socializaba mucho y me gustó mucho su año de fallera mayor de Valencia. Y ahora, por último, de todos estos actos que te esperan, a partir de ahora, ¿cuál es el que esperas con más ilusión? El que más espero con ilusión es la Batalla de Flores, porque es un acto que desde pequeñita he querido estar y es mi sueño. Entonces, haber podido cumplirlo, pues estoy muy orgullosa de mí. Bueno, Julia, pues ahora si quieres mirar a cámara y darle las gracias a quien tú quieras. Vale. Pues le doy las gracias a mi familia y a mi comisión, que sin ellos no hubiera podido estar aquí, y un beso y un abrazo a todos. Bueno, Julia, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Te deseamos mucha suerte para el Roig Arena y que pases un buen verano. Muchas gracias. Adiós. Adiós.